La democracia del pueblo boliviano. Good morning all. Sua Santità, buongiorno. Se ormai si sa. Grazie ancora. Grazie a voi. Buenas noches, bienvenidos a TV Perú Mundo. Los saluda Josefina Townsend. Hoy nos acompaña Farid Cajat. Farid, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Comenzamos en Venezuela. La Asamblea Constituyente de ese país acordó realizar nuevas elecciones en el estado de Zulia ante la negativa del ganador de las elecciones, Juan Pablo Guanipo, de juramentar y someterse ante ese foro. De otro lado, el Parlamento Europeo otorgó el premio Sájarov a la oposición venezolana, pese a estar en este momento dividida. Convocar y programar para el mes de diciembre de 2017 el proceso para la elección de la gobernadora o gobernador del estado Zulia. La Asamblea Nacional Constituyente, creada por Nicolás Maduro, aprobó la realización de nuevas elecciones en Zulia, el estado más poblado del país, donde había resultado electo el opositor Juan Pablo Guanipa del bloque Unidad Democrática. La medida se produce luego que el Consejo Legislativo del Estado declarara en vacante absoluta el puesto que debía ocupar Guanipa, quien se negó a juramentar ante la Constituyente. Enterado de lo ocurrido, el político remarcó la necesidad de defender la voluntad del pueblo, que lo consagró como ganador en los comicios regionales. Hemos dicho que el pueblo se pronunció ya. El gobernador del estado Zulia, por el periodo 2017-2021, se llama Juan Pablo Guanipa. Aquí no hay que hacer ninguna elección. ¿Por qué vas a hacer una elección si ya se hizo y ya ganamos? De esta manera, la oposición se muestra cada vez más debilitada ante los planes del oficialismo, que ya anticipa la fecha para elecciones municipales antes del 2018. Convocar y programar para el mes de diciembre del 2017 el proceso electoral para la escogencia de alcaldesas y alcaldes de los municipios. En contraste con la falta de reconocimiento de la oposición a nivel nacional, el Parlamento Europeo le concedió este jueves el premio Sájarov a la libertad de conciencia a quienes luchan contra el régimen venezolano. Desde Estrasburgo, el presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani, entregó el galardón a la Asamblea Nacional Constituyente, de mayoría opositora, y su presidente Julio Borges, y en representación de prisioneros políticos como Antonio Ledesma, Leopoldo López, Daniel Ceballos, entre otros. El próximo 13 de diciembre, representantes de la oposición tendrán la oportunidad de recoger el premio Sájarov, que consiste en un certificado además de 50.000 euros. Este reconocimiento a la libertad de conciencia, creado en 1988, tiene como propósito destacar a las personalidades y o colectivos que se esfuerzan por defender los derechos y libertades fundamentales. Y en la última información sobre Venezuela llega con el diario El Nacional. Juan Pablo Guanipa, el gobernador electo de Zulia, pero no reconocido por el gobierno de Maduro, está retenido en el aeropuerto de Maracaibo. Es más, ya tiene una persona que ha sido designada en el cargo para el cual él fue elegido. El Consejo Legislativo de Zulia designó a gobernadora interina. El organismo regional removió de su cargo al gobernador electo Juan Pablo Guanipa debido a que no se juramentó ante la Constituyente. Bueno, el mensaje está clarísimo: o se someten a la Asamblea Constituyente bajo el argumento que ellos convocaron las elecciones, o no ejercen el poder. A ver, primera cuestión, según la legislación venezolana, legislación aprobada bajo el régimen chavista, es el Consejo Nacional Electoral que convoca elecciones, no la Asamblea Nacional Constituyente. Y según la Constitución, los gobernadores electos juramentan, si no me equivoco, eso es un artículo constitucional, pero claramente está en la legislación venezolana, los gobernadores electos juramentan ante el Consejo Legislativo Regional,
no ante la Asamblea Nacional Constituyente. La Asamblea Nacional Constituyente ha decidido que en esta ocasión van a juramentar ante ella, porque dice que ella fue la que convocó a las elecciones. En primer lugar, las elecciones no las convocó por su libre albedrío, las convocó porque son un requisito de la Constitución a la que todavía no han reemplazado. Y se estaban demorando muchísimo en convocarlas además, ya estaban en falta. Debieron haberse realizado en diciembre del año pasado. Las habían convocado originalmente para diciembre de este año y luego las adelantaron y la campaña duró 2 semanas porque las convocaron prácticamente para el mes siguiente. No prácticamente, para el mes siguiente, ¿no? de la convocatoria. Entonces, la verdad que esto, en mi opinión, no tiene mayor sentido, pero claro, no tiene ningún sentido legal, quiero decir. ¿Cuál es el sentido político? El punto va a ser muy simple. Como vamos a ver en unos minutos con el comunicado del Grupo de Lima, el Grupo de Lima no reconoce las actuaciones de la Asamblea Nacional Constituyente. El punto es, el gobierno quiere hacer pasar por el aro a la oposición para luego decirle al Grupo de Lima, ¿quién eres tú para no aceptar aquello que en Venezuela aceptamos tanto gobierno como oposición? Sí. Por eso la importancia de que juramentaran ante la Asamblea Nacional Constituyente. Lo legitima. Claro. Vamos a ver entonces el nuevo comunicado del Grupo de Lima. Lo tenemos ahí. Este jueves se realizó en Toronto, Canadá, la 3ª reunión del Grupo de Lima para discutir la situación que atraviesa Venezuela y establecer pasos para restablecer la democracia en ese país. Estos son algunos puntos de la declaración. Declaración tras 3ª reunión del Grupo de Lima. Bueno, son algunos de los puntos, ¿no? Consideran urgente la revisión del sistema electoral, incluyendo en particular la renovación del Consejo Nacional Electoral con miembros nombrados por la Asamblea Nacional. Reafirman su decisión de no reconocer los actos emanados de la Asamblea Nacional Constituyente. Deploran que el gobierno de Venezuela no permite el acceso a la ayuda internacional para atender las necesidades básicas de la población, en particular en materia de salud y alimentación. Y solicitan al secretario general de Naciones Unidas que contribuya a atender dicha crisis y las continuas violaciones de los derechos humanos. Expresan su preocupación por el éxodo de miles de venezolanos, situación que sigue agravándose y es un enorme desafío para los países de la región. Y la última, exhortan a las diferentes fuerzas de oposición a mantener su unidad, ofreciendo un frente común programático. Bueno, eso parece cada vez más distante, ¿no? Sí, ahora... hay algo sintomático, sin embargo, habría que decirlo. El comunicado anterior del Grupo de Lima, inmediatamente posterior a las elecciones regionales, pedía, y cito, una auditoría independiente de todo el proceso electoral y exigía que esta auditoría independiente fuera acompañada por observadores internacionales. En este comunicado ese pedido ha desaparecido por una sencilla razón. Todas las irregularidades en ese proceso electoral fueron hasta el día de la votación. Pero no ha habido, salvo en el caso del estado de Bolívar, no ha habido irregularidades ostensibles y sistemáticas en favor del gobierno en el recuento de votos. Digamos, en ese sentido volvemos a lo que ha sido práctica habitual bajo este régimen. O sea, cambias el lugar de votación 72 horas antes de la elección, no le permites cambiar de la inscripción de candidatos a la oposición, usa fondos públicos para hacer campaña. Todo lo que hace irregular la campaña e incluso el proceso de votación el día mismo de la votación, pero una vez que se abren las urnas el recuento de votos ha sido esencialmente reflejo del voto emitido. El problema venía antes, entonces una auditoría independiente no hubiera encontrado un resultado distinto. ¿Te da la impresión que se ha logrado consolidar Nicolás Maduro? Yo creo que sí, la economía sigue siendo su gran talón de Aquiles. De hecho, estamos ante un riesgo probable y la caída en la cotización de los bonos de PDVSA es una prueba de ello. Estamos ante la posibilidad de un default, o sea, de un cese de pago de deuda pública, sobre todo deuda pública externa, tanto del gobierno como de la empresa estatal PDVSA, y tanto por la situación general de la economía venezolana como por las sanciones aplicadas por el gobierno de Estados Unidos. Eso podría volver a, generar... manifestaciones en las calles, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? El tipo de turbulencia que hemos visto en meses recientes. Y de ahí no digo que eso sea deseable, hecho sea de paso, solo digo que eso podría ocurrir.
Pero si eso no ocurre, yo sí creo que el régimen ha logrado sortear lo peor de la campaña nacional e internacional en su contra. Y claro, teniendo en consideración que hay elecciones municipales a fin de año y las elecciones presidenciales y para el bueno, supongo que también legislativas, serían el próximo año, ya no habría, digamos, necesidad, dirían algunos, de adelantar el proceso. Porque es relativamente cercano en el tiempo. Claro, y pueden decir nosotros tenemos legitimidad porque antes era la Asamblea Nacional quien la tenía, ¿no? Y la sigue teniendo. En el caso del gobierno que hablaba en nombre del pueblo, el pueblo había votado en contra del gobierno al momento de darle mayoría en la Asamblea Nacional. Ahora claro, pueden decir tenemos tantos gobernadores que responden al oficialismo. Sí, y como digo, o sea, el resultado del escrutinio refleja los votos emitidos. El problema es que las condiciones para la emisión del voto fueron sumamente irregulares. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró una emergencia de salud pública para luchar contra la adicción a los opioides, incluidos los analgésicos y la heroína. Los estadounidenses consumen más opio como morfina y codeína que en cualquier otro país. Daniel Weidel frustró una carrera por su adicción. Ni su esposa ni sus 3 hijos pudieron hacer algo por salvarlo, tampoco sus padres. Un día después de la Navidad del año pasado, Daniel murió por una sobredosis de heroína. Simplemente ocurrió la tormenta perfecta. Lo dejaron solo y sufrió una recaída. Cada día mueren más de 100 estadounidenses por sobredosis de drogas, según la Comisión de la Casa Blanca sobre la crisis de opiáceos, que dirige el gobernador de New Jersey, Chris Christie. En 2015 se reportó más de 33.000 muertes por esta causa y en 2016 los Centros de Control y Prevención de Enfermedades registraron 64.000 muertes por opioides, incluida la heroína. Para la administración Trump, estos reportes son síntomas de que algo anda muy mal en los Estados Unidos. Por ello ha declarado oficialmente una emergencia de salud pública nacional para rescatar a las víctimas de analgésicos y opioides. Impulsaré muchísimo el concepto de analgésicos no adictivos. Tenemos que proponer esa solución. Daremos miles de millones y miles de millones de dólares. Y gastaremos mucho dinero para crear una solución no adictiva. Trump ha lamentado que Estados Unidos sea el país que más abusa de los analgésicos opiáceos de todo el mundo y señaló que esta es la peor crisis en la historia de su país. Los ciudadanos de todo el país están lidiando con la peor crisis de drogas en la historia de los Estados Unidos. E incluso si lo piensan, de toda la historia mundial. Esto es así, es un problema mundial. El presidente ha señalado que para afrontar el problema la única opción que tienen es trabajar con China y otros países de América Latina de donde proviene la materia prima y sustancias para esas drogas. En ese sentido, el mandatario ha acusado que el 90% de la heroína llega a través de la frontera con México, por lo que el muro podría controlar ese ingreso. La administración de Donald Trump ordenó liberar más de 3.000 documentos sobre el asesinato del expresidente John F. Kennedy en 1963. Tal es uno de los casos con más teorías de conspiración y misterios de las últimas décadas. Para analistas, hay pocas probabilidades de que estos archivos muestren otro responsable más que Lee Harvey Oswald, el hombre que fue señalado como autor del disparo mortal contra el entonces presidente. Sin embargo, sí podría dar mayor información sobre las actividades de Oswald, sobre todo por un viaje a México semanas antes del crimen y los contactos con agentes de la KGB y diplomáticos cubanos que eran seguidos por la CIA. Una pausa y al volver, estudiantes catalanes exigen a su gobierno la declaración de independencia, pero no lo hace Puigdemont.
presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, descartó el adelanto de elecciones autonómicas y se dio la posta al Parlamento catalán para dar respuesta a la posible aplicación del artículo 155, en medio de cuestionamientos por su gestión, por retrasar la declaración de independencia en la región de parte de los sectores secesionistas. Sin responder a la prensa, llegó Carles Puigdemont, presidente de la región de Cataluña, hasta la sede de la Generalitat o Parlamento catalán. En medio de la expectativa por la esperada declaración de independencia, el líder secesionista se limitó a señalar que no declararía elecciones anticipadas por considerar que no existen las garantías para ello. Saben que estaba dispuesto a llamar a esas elecciones siempre y cuando nos diesen garantías que permitan su celebración en absoluta normalidad. No hay seguridad de que estas garantías justifiquen la convocatoria a elecciones al Parlamento. Esto ya es café. Puigdemont expresaba así que no alcanzó un acuerdo con el gobierno central para frenar la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que intervenga la autonomía catalana y dejaba en manos del Parlamento la responsabilidad de la declaración unilateral de independencia catalana. En paralelo, la comunidad de estudiantes catalanes respondía a las afueras de la sede del gobierno regional con una manifestación a favor de la independencia. La postura del líder catalán ha generado reacciones negativas en la política regional. Este jueves, el consejero de Empresas de la Generalitat, Santi Vila, abandonó su cargo por sus diferencias con Puigdemont respecto a la convocatoria a elecciones autonómicas. Mientras tanto, en Madrid, compareció ante el Senado la comisión conjunta encargada de tramitar las medidas contra la Generalitat, amparadas en el artículo 155 de la Constitución. La vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, daba su punto de vista sobre la forma en la que la Moncloa intenta rescatar a Cataluña de quienes buscan mantenerla fuera de la ley. El procedimiento del artículo 155 no se ha planteado, como afirman algunos, como el principio de un nuevo centralismo político, sino como el principio del fin de una reiterada desobediencia a la ley, al interés general y al uso del autogobierno en contra de la propia autonomía. Se trata de proteger el autogobierno de Cataluña. La intervención de esta comisión ante el Senado llega en momentos en que el partido del PSOE presentó 3 enmiendas a la aplicación del 155, una de ellas, la más relevante, suspender la ejecución de la medida si se convocan elecciones autonómicas. Y hoy se espera el pronunciamiento de Puigdemont desde la Generalitat, pero no lo ha hecho y ha entregado más bien la responsabilidad de la respuesta al Parlamento. Y hoy ha habido una baja ya en lo que vendría a ser su gabinete, ¿no? Sí. Que lo que hemos mencionado en el informe, que es el que sería el ministro, el consejero de Empresa, el ministro de Empresas, de Economía, ¿no? De Producción, que ha renunciado y ha dicho que él apostaba por el diálogo y no se ha dado. Bueno, esto no hace más que confirmar lo que hemos estado informando en estos últimos días de la cantidad de empresas que se están yendo de Cataluña. Claro, que hay un documento elaborado bajo instrucciones del vicepresidente del gobierno autónomo, que es de izquierda republicana, y en honor a la verdad es un documento basado en supuestos absolutamente insostenibles. Uno de los supuestos, por ejemplo, era que una Cataluña independiente no iba a salir de la Unión Europea. Queda claro ahora que eso no era cierto, pero además en el tema de la economía decía, primero, no va a haber una corrida generalizada de empresas y si lo hubiera no va a tener mayores consecuencias. Lo primero, como hemos visto, no fue verdad. Más de 1.300 empresas ya han movido su sede social fuera de Cataluña. Lo segundo es cuando menos engañoso, porque si bien por ahora el hecho de que hayan movido su sede social no implica que dejen de pagar impuestos en Cataluña y empiecen a hacerlo en Madrid, por lo menos cierto tipo de impuestos, ni necesariamente implica que trasladen la producción de Cataluña a otra región de España. Cuando uno revisa antecedentes históricos, como por ejemplo
el referendo secesionista y ese con consentimiento del gobierno central. Sí. No en el caso de Canadá, de Quebec, el primero, el del año 80, 81, algunas empresas primero movieron de Quebec, y repito, no fue un proceso tan contencioso como el español. Primero movieron su sede social de Quebec a otras regiones de Canadá, pero pese a que el referendo independentista de mutuo acuerdo con el gobierno central no aprobó la independencia, algunas de esas empresas nunca volvieron a Quebec e incluso luego trasladaron otras partes de la compañía fuera de Quebec. Entonces, digamos, incluso eso no era cierto. Vamos a la Argentina. La expresidenta y senadora electa Cristina Fernández de Kirchner acudió al Tribunal de Justicia de Comodoro Pi para declarar como acusada por traición a la patria respecto al presunto encubrimiento a terroristas iraníes que realizaron el atentado contra la AMIA en 1994. De acuerdo con la prensa argentina, este es el caso que más preocupa a Fernández de Kirchner y el que elaboró el fiscal Alberto Nisman antes de su misteriosa muerte en enero del 2015. Cristina no habló sobre el caso de su exministro Julio De Vido, involucrado en corrupción, pero sí criticó a la administración de su rival político Mauricio Macri. Esto que han caracterizado como traición a la patria o como encubrimiento, la verdad que la única traición a la patria que hoy hay en el país es utilizar a un poder judicial como el que está aquí en Comodoro Pi para perseguir a los opositores. Yo sinceramente creo que además de ser un gran disparate, creo que lo que se está persiguiendo, el objetivo de esta persecución judicial es precisamente atemorizar a los dirigentes de la oposición. Quieren hacer callar a la oposición en el Parlamento. Bueno, sí tiene razones para estar preocupada, ¿no? Porque Julio De Vido, su exministro, es parlamentario, le han levantado la inmunidad y ha sido enviado de prisión, ¿no? Entonces, no es que solamente esté protegida una vez que ha sido senadora electa, depende de la conformación de la Cámara también. Presumo que por mayoría calificada, aunque en el caso de De Vido no fue mayoría, me parece que no fue mayoría calificada. No fue la oposición. Claro, no fue el kirchnerismo, aunque 6 congresistas kirchneristas votaron a favor de desaforarlo, o sea, de retirarle el fuero. Yo personalmente, habiendo un poco investigado el tema, tengo la impresión de que son dos procesos totalmente distintos. Los procesos por corrupción tienen evidencias claras, ¿no? De hecho, recordemos que el viceministro de De Vido, si mal no recuerdo de apellido López, es el que filman tirando 9 millones de dólares por encima de la reja de un convento, ¿no? Entonces, digamos, ahí la evidencia, incluso la anecdótica, es abrumadora. En el caso de De Vido se le acusa de comprar gas con sobreprecios exorbitantes que implicaron un costo para el erario nacional de 7.000 millones de dólares. No estamos hablando de sumas menores, ¿no? Las acusaciones de corrupción tienen evidencia bastante clara, en mi opinión. Pero la acusación contra ella no es en este caso específico por corrupción, es por encubrimiento a presuntos autores intelectuales de los atentados terroristas que ocurrieron en Argentina contra la Asociación Mutual Israelita y contra la Embajada israelí en la década del 90. Ahí sí, honestamente, no veo evidencia alguna de encubrimiento. Entre otras razones, y lo decía el juez Rafecas, que fue el primero que vio el caso, y al que nadie objetó en su momento, el juez Rafecas decía, primero, el presunto delito jamás se cometió, porque el acuerdo de encubrimiento no decía que el propósito fuera ese, pero además, digamos, nunca se ratificó por parte de Irán, entonces nunca entró en vigencia. Y bueno, el juez Rafecas concluía que no había ninguna prueba, ni siquiera indiciaria, de responsabilidad. Ahora, sí es aunque la justicia debe ser independiente, es una Cristina Kirchner que enfrenta procesos judiciales políticamente muy debilitados. Sí, y recordemos que ese es el mismo poder judicial que se decía que ella manipulaba, entonces que no digan que ahora de repente ha cambiado sin haber sido reformado. Hasta aquí la información, no hay tiempo para más. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Farid. Hasta mañana.